Muy buenas a todos, bienvenidos a un programa muy especial donde estaremos hablando temas muy interesantes sobre Jesús, la historia, su mito y finalmente su legado. Así que bienvenidos a Gnosis. Hoy tenemos a un invitado muy especial, invitados ambos, pero que son los creadores del canal Gnosis, un canal nuevo que va a hablar de temas interesantes como el que hoy nos llama, que es el tema de Jesús. Jesús, vamos a presentar a uno de los creadores de Gnosis, que es Francisco. Así que Francisco, hola, te hola. invito a pasar acá al frente del canal. Ya pues. El micrófono. Bueno, hola a todos, bienvenidos también. Gracias por estar escuchando este primer podcast que estamos grabando del canal que iniciamos hace poquito. Yo soy Francisco, la otra voz también de este joven canal. O sea, ni siquiera joven, la verdad somos bastante nuevos. Yo creo que somos un canal recién nacido, un canal neonato. Estamos en las primeras semanas de vida de nuestro canal, de nuestro proyecto. Y así que darle la bienvenida a las personas que escuchen este podcast cuando lo subamos. Agradecer también el tiempo que se dan por escucharnos, pues, y ojalá que disfruten de esta conversación que resulta bastante interesante sobre el primer tema que nosotros subimos a nuestro canal, con el que nos estrenamos. Un tema también que siempre es bastante interesante de conversar. En lo personal a mí me gusta mucho conversar sobre este personaje, porque siempre es interesante saber, digamos, el punto de vista que tiene cada persona sobre él. Así que espero que lo disfruten. Y así no te he presentado porque tú tampoco has dicho tu nombre. Así que me he presentado. Bueno, yo soy también uno de los fundadores de Gnosis. Este es un proyecto que salió hablando acá con Francisco para hablar temas interesantes. Y que lo interesante de ambos es que por lo general tenemos visiones diferentes a estos temas. Entonces, cuando conversamos, complementamos información, discutimos, debatimos, y eso lo hace un poquito más atractivo de estar alineado en un mismo propósito, sino que también tenemos visiones distintas. Así que eso, vamos a hablar de Jesús, obviamente. Vamos a hablar qué es para nosotros Jesús, qué trascendencia histórica tiene este personaje. Vamos a concluir si es que realmente Jesús existió o más bien se trata de un mito que fue creciendo con el tiempo. ¿Qué evidencias tenemos sobre la existencia de Jesús? Y el impacto que Jesús puede haber tenido hasta el día de hoy, para finalmente hacer una conclusión que ambos tengamos al final de esta conversación. Así que empecemos con lo primero que todo. Francisco, ¿quién es Jesús? Dígame. Para ti? ¿Qué representa Jesús? ¿Qué es lo que es Jesús para ti? Bien, así a modo bien general, para comenzar. Bueno, para mí Jesús, voy a comenzar diciendo que es el personaje más importante, el más trascendente, el más especial de todos los tiempos de la raza humana, así por decirlo bien general. Considerando que es un personaje, haya sido, existiera o no existiera, lo que su impacto es real. Y tenemos que recalcar esto porque es súper importante que su impacto lleva más de 2000 años sosteniéndose en el tiempo. Entonces es algo súper grande lo que logró Jesús de Nazaret en nuestra historia. Y su figura nunca ha perdido, digamos, relevancia. Siempre ha sido un personaje polémico, siempre ha sido un personaje de peso en la política, en la sociedad, en un montón de cosas que después quizás vamos a ahondar más. Pienso que no hay otro personaje en la historia que se le pueda comparar,
teniendo en la historia humana personajes súper importantes que han logrado muchas cosas, pero pienso de forma personal que no le llegan, digamos, a la figura de Jesús. Más allá si Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el Hijo de Dios, pienso que él como hombre ha logrado un impacto inigualable. Eso como en bien general. También por otro lado, personalmente yo creo en la historia de Jesús, creo que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Eh, bueno, ahí también influye harto mi fe, pero por mi experiencia de vida también yo lo considero el Hijo de Dios. Entonces, a grosso modo, digamos que ese es mi pensamiento de este personaje en mi visión. Yo sé que, bueno, se pueden encontrar historias semejantes a Jesús y por eso también se debate si es o no el Hijo de Dios, el Mesías, pero esos temas yo creo que más adelante lo vamos a ir ahondando más, porque también tengo algunos pensamientos respecto a eso, a las comparaciones que se le hacen, a las dudas también que se proyectan sobre su figura. Bueno, eso como primera aclaración sobre mi visión de Jesús. Además creo que es el Hijo de Dios y creo también en el Jesús bíblico que conocemos también en el mundo cristiano. Perfecto. No sé si tú quieres compartir también. Sí, evidentemente también voy a dar mi opinión sobre la figura que es Jesús. Bueno, primero que todo, creo que Jesús es una figura, como bien tú decías, Francisco, que es una figura importante, uno de los personajes más importantes, yo creo que dentro, por lo menos, de estos 2000 años que llevamos leyendo y descubriendo sobre la historia de este personaje que es Jesús. No hay lugar a duda que la figura de Jesús marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Eso es indiscutible, ya que hasta el día de hoy, de hecho hace muy poco, se escogió un papa que sigue ligado a la historia de Jesús, a la historia de Pedro, de los discípulos, y hasta el día de hoy sigue siendo una figura importante, religiosa, que tiene poder hoy día en el mundo, tiene poder no solamente religioso, y también una parte política, y evidentemente tiene un estado, entonces es un lugar importante en el mundo, el cual representa también el enviado de Dios y que también cree en Jesús y en toda esta historia. Sin embargo, el personaje, como les digo yo, marcó en la historia una parte muy importante. Lo que sí, lo que yo pongo en cuestión, y aquí es donde yo les decía que hay diferencias de visiones, pongo en duda la existencia de Jesús. O sea, digamos, la figura humana, la figura real. Creo que Jesús, si bien es una figura importante, yo creo que está más mitificado como personaje. Probablemente, a lo mejor, yo no me niego a la existencia de que haya existido un hombre llamado Jesús, pero las historias que se cuentan del Jesús original, podríamos decir, a lo que hoy sabemos, debe estar muy, muy manipulado. Y uno de los principales problemas que tenemos en la historia sobre la vida de Jesús es que lamentablemente, Jesús no escribió ninguna de las palabras ni de los cánones que nosotros tenemos en la Biblia escrita de mano y puño y letra de Jesús. La mayoría de las historias que tenemos son de figuras que siguieron post Jesús, y muchas de ellas mucho después de la muerte de Jesús, años después. Creo que los primeros escritos son 70 años después de la historia o 30 años después de la muerte de Jesús. Creo que 50, creo que por ahí Pablo va, sí. varía entre más o menos. Creo que Pablo fue el primero. Sí, pero ya tenía ya un par de años ya muerto Jesús, cuando ya se empieza a hablar de la figura, y tenemos muy poca información sobre la vida en sí de Jesús. Tenemos mucho de las parábolas, mucho de las profecías, mucho de la religiosidad del texto, porque la Biblia, si bien es un libro religioso, prácticamente habla sobre lo que creían los judíos sobre la venida de Cristo, ¿cierto? Y tenemos muy poco del personaje, no sabemos mucho de cuándo nació, de qué linaje son los padres,
si nació en Nazaret o nació en Belén, porque unos hablan de Jesús de Nazaret, otros de que nació en Belén. Claro, Entonces es media confusa la historia y este es el misterio que evoca el personaje. Esto es lo que lo hace atractivo porque hay mucho misterio que rodea la figura de Jesús. Rodea la figura de Jesús y eso lo mitifica un poco y evidentemente a partir de los años venideros a Jesús, esto es como el juego del teléfono que uno dice una cosa al primer jugador, ¿cierto? Y cuando llega al final de los jugadores sale algo muy distinto a lo que se contempló originalmente. Lo mismo pasa en la figura de Jesús. Mucho de las cosas que se dicen de Jesús probablemente no sean la historia original del Jesús que vivió. De hecho tenemos varios historiadores, uno que siempre sigo yo y que lo escucho realmente, Antonio Piñero, que habla que Jesús, él es uno de los que cree que Jesús caminó, que existió, pero que se aleja mucho de lo que hoy día como la figura cristiana de Jesús era realmente era el Jesús histórico de la realidad. De hecho, él habla que probablemente Jesús era un tipo que en realidad fracasó porque su ministerio terminó muriendo en la cruz y que tuvo la suerte de contar con un Pablo de Tarso que revivió al personaje, lo mitificó y obviamente agrandó su figura y lo usó para empezar los primeros cimientos del cristianismo y agrandar la figura hasta el día de hoy. Hoy día para Jesús es una figura que venció todo lo que nosotros podíamos pensar que no se puede vencer, como es la muerte, o sea, muerte y resurrección, claro. transformar el agua en vino, Los milagros. los milagros, son cosas que son realmente increíbles de este personaje que si uno lo piensa ciertamente como ciencia y más como la parte científica es difícil de creer. Claro. Evidentemente para los cristianos esto no es tema de ciencia, sino que es un tema de fe, o sea, de creer que esto realmente existió y Dios nos manda a creer, ¿cierto? Y que hay que tener fe que estas cosas suceden o que sucedieron. Así que yo creo que la visión está clara, creo que de ambos. Uno, en la parte tuya, Francisco, entiendo que es más un tema de creencia científica ligado también. Con la fe, ligado con la fe también. Pero también ligado a la fe de creer en el personaje, creer en los milagros, creer que es el enviado de Dios, que no es solamente un hombre importante, sino que también era un personaje que fue enviado por Dios y que hasta el día de hoy también sigue enseñándonos a través de la Biblia, a través de sus hechos, y que efectivamente hay una parte que se tiene que cumplir, porque eso también es parte del tema del cristianismo, que hay una parte que se tiene que cumplir, que es la venida de Cristo, ¿cierto? Exacto. En ese tiempo también los discípulos, sobre todo Pablo de Torsa, también lo creían, solamente que la única diferencia que podría haber ahí es que Pablo creía que Jesús iba a venir al día después. Claro, hoy día seguimos esperando esa venida, para los que son cristianos siguen esperando esa venida, porque hay cosas que aún supuestamente no se cumplen y que hoy día siempre se está ahí, que son los últimos días que están quedando para que Jesús venga. Claro, como tú dices, casi siempre se escucha eso, sobre todo en el mundo cristiano, estamos en los últimos días, está cerca la venida, es una frase bien utilizada. Pero mira, podemos coincidir en una cosa, que los dos compartimos en que es el personaje más influyente de toda la historia aquí en el mundo. Porque no sé si se te viene a la mente alguien que se le iguale el nivel de impacto que ha tenido. Sí. Hay figuras que yo creo que son las más influyentes en este mundo. Una es la figura, evidentemente, que estamos hablando hoy, el día de hoy, que es Jesús. Que es Jesús de Nazaret. O Jesús, no sé si nació en Belén. Un tema cuestionable, pero evidentemente Jesús, como dijimos, marcó la historia. O sea, hoy día tenemos incluso marca. O sea, tenemos el antes de Cristo y el después de Cristo. Ahora, un poquito entre paréntesis para poner algo que se me quedó ahí en el tintero, es que si bien Jesús, el después de Cristo, ustedes dicen, bueno, y tú, Francisco, lo decías, es una figura histórica que está de durar hasta el día de hoy. Pero el cristianismo tiene menos de 2000 años. O sea, el cristianismo no nace
netamente con Jesús, sino que nace un poquito después, unos pocos años, se va formando, porque el cristianismo no nace de un día para otro, sino que se va formando a Claro, través de consenso. Bueno, tiene un poquito menos de 2000 años. O sea, es una religión relativamente nueva, porque si nos vamos para atrás, por ejemplo, la religión, o podríamos decirlo religión o creencia egipcia, tenía 5000 años. O sea, es mucho claro, más antigua, y hoy día también hay algunos que siguen creyendo en temas egipcios, el exacto. libro de los muertos, que todavía suena mucho también en estos canales de No, misterio. no vamos a decir que es la religión más antigua del mundo. No, no, porque ya se podría decir que ya una religión pasada que ya no sigue, pero sí hay gente que todavía cree que los egipcios tienen esa conexión con lo divino, con la verdadera fe. Hay muchos que dicen o sea, que el libro de los muertos, donde están todas las respuestas a las Ujú. cosas que pasan en este mundo, las conexiones, las pirámides. eh, Todavía hay gente que cree en esa fuente, la tabla esmeralda, por ejemplo, que hoy día uno ve muchos videos de la tabla esmeralda, de los egipcios, del libro de los muertos. Todavía hay gente, como Claro. religión quizás ya no está, pero sí todavía hay una fe o una cierta creencia en creer que los egipcios tenían, por ejemplo, la verdad absoluta de las cosas que pasaban en la Tierra. Por eso era tan místico, por eso crearon las pirámides, por eso tenían la tabla esmeralda, el libro de los muertos, Claro. hay una cierta creencia. Aún Pero, así, disculpa, dale, dale. sí, no, era más que lo mismo. Aún No, así, esa religión duró 5000 años, por ejemplo, y el cristianismo hoy en día lleva 2000 años, que no deja de ser, pero ya se ven ciertos matices, ciertos arreglos donde no sé si podríamos hablar que la gente hoy día cree menos, no lo sé. Es un tema también a sí, tratar. es bastante interesante ese punto de cómo la gente ve la figura ma- del cristianismo en realidad, y cómo lo vive hoy en día la sociedad. Pero respecto, por ejemplo, a lo que tú decías de la creencia egipcia, que son 5000 años de historia, mucho más historia que el cristianismo, pero no alcanzó el impacto mundial que el cristianismo logró. Y eso, digamos, eso es lo impactante, porque si tú te pones a pensar de dónde surge el cristianismo, no surge de un imperio poderoso como el egipcio, no surge de la riqueza, de la abundancia, de un gobierno, no surge de ahí. Entonces, surge desde una persona, desde un sector súper humilde, un sector donde no hay ejército, no hay riqueza, no hay poder político, y logra impactar desde ahí, desde esa época hasta el día de hoy, logra impactar a todo el mundo, a todas las culturas, logra impactar en la filosofía, en la política, cosa que, por ejemplo, la creencia egipcia, como la que tú mencionabas, no lo logra, siendo que es una creencia que nace del poder, de la riqueza, y aún así solo logra impactar, digamos, en su zona, porque mundialmente eso no es aceptado, no es creído. Entonces, en ese punto, por ejemplo, si hacemos esa comparativa, para mí no hay comparación, por así decirlo, porque lo que logra la creencia egipcia con todo su poder no se compara al impacto que ha tenido el cristianismo, que surge de la nada. Entonces, Claro. si una creencia que surge de la nada se sostiene e impacta a más personas a nivel mundial, te dice algo también. Te dice que ahí hay algo más allá que no se puede explicar humanamente quizás. Y es por eso también que yo pienso que Jesús efectivamente es el Hijo de Dios. Hay algo divino tras ese mensaje, porque es inexplicable que algo de la nada eh, impacte a todo el mundo. Algo que ninguna otra creencia, ninguna otra cultura lo ha logrado, lo logró antes y hasta el día de hoy no lo ha logrado. Eh, Eso quería destacar también. sí, mira, la verdad es Perdón. evidente. O sea, evidentemente en el tiempo de los egipcios eh, era el tiempo de los imperios, entonces no, no Ujú. estaba tan globalizado el tema de las religiones en su periodo. Los egipcios eran su imperio y los que gobernaban tenían ese poder
hegemónico sobre las creencias. O sea, hasta ahí Claro. llegaban porque era el mundo conocido. Los babilónicos también, que gobernaron gran parte del territorio, del territorio que en ese momento se creía que era el mundo, también su religión abarcó a todos los pueblos conquistados, y hasta ahí se pudo seguir expandiendo su religión porque más allá no se conocía o no llegaba porque no era de interés. Es diferente ahora que en un mundo globalizado, en un mundo donde la información llega a todos los continentes. Esta información obviamente nos llega a todos. O sea, cuando, por ejemplo, antes que se descubriera América, los americanos no eran cristianos porque no conocían la religión. Tuvieron que llegar gente del otro continente a evangelizar a Claro. los americanos para establecer la religión cristiana en América. Lo mismo Aunque, pasaba un paréntesis, hay religiones que piensan que sí, que Cristo vino acá a América, pero eso es tema ya, de otro tema, pero hay claro. religiones que piensan eso. Yo Bueno, no en lo ya, personal, pero... yo tampoco en realidad, pero bueno, si hay, yo no he escuchado todavía esa teoría, pero, pero para que veamos, lo mismo pasaba con los otros imperios. O sea, para que Egipto influyera en la religión de otros, por ejemplo, tenía que invadir, conquistar y introducir su religión. Y aquí es Ujú. donde nos vamos, donde tú me indicabas la pregunta originalmente, que era, si no me equivoco, ¿qué personaje Sí, que otro personaje ha que logrado fue tan ha tenido el trascendente? impacto. Y aquí Sí, entramos a esa pregunta: ¿qué tan trascendente fue Jesús en la historia y qué otro se le puede comparar? Y exacto. aquí yo quiero nombrar a una figura que es súper importante, que yo creo que, al igual que Jesús, marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Y en este personaje no se puede debatir su existencia porque hay mucha información, hay mucha evidencia arqueológica, histórica, libros. Ujú. Sabemos su descendencia es entera, sabemos su niñez, cómo se formó, quién lo formó, de dónde nació, quiénes son sus legados anteriores. Y estamos hablando de una de las figuras más importantes del mundo, que fue Alejandro Magno. El Alejandro. inicio del mundo de Alejandro Magno es muy distinto, y me atrevería a decir que sin la existencia de Alejandro Magno no hubiera existido nunca el cristianismo. Con la creación de Alejandría, Ujú. todos estos pensadores filosóficos fueron a... Porque en realidad la religión no deja de ser más que un tema de la filosofía, del pensamiento humano, de pensar en nuestra existencia, por qué vinimos, de dónde nacimos, quién nos gobierna. Y de ahí nace la figura, obviamente, de los distintos dioses que hoy día han llegado hasta nuestro conocimiento. Y uno de esos, evidentemente, es el que nos reúne hoy, que es Jesús. Así que todos Ujú. esos pensadores se reunieron en Alejandría, todos los libros que se contemplan en el mundo llegaron a Alejandría, y ahí salieron distintos enviados, filósofos, religiosos también, a hablar de estos temas, y evidentemente que marcó un antes y un después. Ujú. Curiosamente, al igual que Jesús, una edad muy importante para los griegos, Alejandro Magno no llegó a cumplir los 33 años, al igual que se cree que Jesús también murió a los 33 años. ¿Y por qué los 33 juega un rol muy importante? Porque en esa época el 33 simbolizaba la madurez del hombre. En realidad, Claro, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tanto Jesús como Alejandro Magno murieron en su plenitud. O sea, en el claro. momento prime de sus vidas En su fueron a prime, sí, morir. Fueron a morir. Entonces no alcanzaron literalmente. esa degeneración que se produce después de los 33 años. Murieron en Claro. su cúspide, en lo más grande, lo que por lo menos los griegos pensaban, y era ya la madurez final del hombre, tanto intelectual, sentimental, espiritual. Bajo todo el problema llegaba a su cúspide. Ahí el humano llegaba realmente a su madurez absoluta, y después de eso ya empezaba su decadencia física, ya se empezaba a notar un deterioro. Por eso es tan Ujú. importante la figura de la edad de estos dos personajes. Y otra Sí. curiosidad que ambos tienen, que Ujú. finalmente el cuerpo, bueno, de Alejandro Magno, sabemos que estuvo evidentemente en Babilonia. Después se lo quisieron llevar a, bueno, a su lugar de origen,
Bueno, se me fue el Eh, hilo, pero eh, ¿Alejandría? no, Alejandría es la ciudad que funda. El- Ah, eh, se me fue el. eh, Pela, algo así, ¿o no? no, De de Macedonia Macedonia, era así, pero. sí, sí, de Macedonia, de Ah, Macedonia. ya Se me sí. había olvidado. Ah, Macedonia, ya, yo pensé era que estabas, Macedonia, sí, yo sí, pensé sí. que estabas buscando el lugar exacto de No, no, Macedonia. no, Ya, no, no, ya, Macedonia, era de Macedonia. sí. Y conquista Mm, Babilonia, que finalmente ahí se vive prácticamente, ahí domina, mm, ahí hace su imperio en Babilonia. Pero al igual que Jesús, bueno, tenemos que el cuerpo de Alejandro Magno fue visitado por muchos emperadores, sí, uno de ellos Julio César, una figura importante que fue a visitar a sí. Alejandro Magno porque era prácticamente adorado como un dios Alejandro Magno. Y al igual que Jesús, en algún momento de la historia se pierde el cuerpo y hasta el día de hoy no se sabe dónde está. Eh, es como una Sí, anécdota. quizás si Alejandro Magno hubiese querido iniciar una religión, lo hubiese conseguido también. Sí, sí, No fue tan bueno, visionario, parece, le faltó eso. hay mucho misticismo alrededor de Alejandro Eso te Magno, de quería hecho, decir. sí, y fue nombrado también, que aquí hay una figura muy importante, que también fue nombrado faraón en Egipto. O sea, él tiene la figura Imagínate. mesiánica muy, bueno, al estilo griego, pero muy importante en esa época. O sea, él era el enviado de los dioses. En ese momento se supone que era descendiente de Aquiles. O sea, Sí, estamos hablando de una figura importante. Y fue nombrado faraón y emperador de claro. Babilonia. O sea, con un ejército mucho menor, logró hazañas que hasta el día de hoy yo creo que ningún general se le puede comparar a lo logrado por Alejandro Magno. Así Si que es ahí que tenemos realmente la dos. logró, porque hay que, como tú decías, hay que resaltar que también su historia, su figura, igual ha sido adornada con relatos de origen divino, de hecho se le atribuía, Mm, y lleno de hazañas que son imposibles. Entonces, claro, si resulta ser cierto todos esos relatos, esas hazañas que consiguió, claro, uno podría pensar que hay algo más, digamos, que la figura de Alejandro Magno es algo tan grande, por ejemplo, como la de Jesús. claro. Pero también hay que tener ojo ahí, porque si vamos a, por ejemplo, a aceptar sin cuestionar o sin investigar si realmente la historia que se cuenta de Alejandro Magno es tan maravillosa como se dice, eh, no sé, tampoco, entonces con Eh, Jesús también no tendríamos que cuestionarnos nada. Pero no, de hecho, el tema de Alejandro Magno sería súper interesante de poder después en abordar, otro sí. video, sí, porque es una figura, sí, coincido contigo, yo creo que después de Jesús, Alejandro Magno está ahí, Sí. está ahí. No No, creo que, no creo que le iguale, la verdad. Vale, pero a lo mejor por mi ignorancia, porque también reconozco que de Alejandro Magno sé lo que es popularmente sabido solamente. No he investigado más allá. sí, no, la verdad es que fue una figura bastante importante. Evidentemente Ujú. la figura está adornada con cosas eh, que, que hay que endiosar a esta figura, porque los historiadores Eh, que llegaban, porque una de las cosas que hizo Alejandro Magno es llevar consigo escribanos o gente que iba escribiendo lo que estaban viendo. Y evidentemente sí, hay que resaltar a la figura quizás, no sé, que si tiró sola la carga contra Filipo, no, quizás no fue tan así. ¿No? claro. Eh, De hecho, creo que su mamá lo crió diciéndole que él era hijo de Dios o de un Dios. No sé si estoy en lo correcto, me parece. Me parece que la mamá le metió eso en la cabeza, de que él era ese se hijo de desconectó Dios. algo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo? ¿Se desconectó algo, no? No, no. ¿Me escuchas bien? Yo te escucho bien. ¿Y tú? No se te escucha, Francisco, por si acaso. Ahí Yo sí te tenemos escucho. problemas. A ver, espérame. No sé qué habrá pasado, yo te escucho. Aló, aló, aló. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora yo, entonces, sí, toda la razón. ¿Me escuchas? Y ahora yo te escucho. ¿Tú me escuchas? Yo sí, yo te escucho. Ya. Ah, puta madre.
Era yo, Era pero qué rara la figura. Nunca Sí, había pasado esto, nunca. no, yo veía que tú hablabas y de hecho yo te escuchaba perfecto, te salía verde tu icono, el mío también, no caché qué pasó al final. Ya, Supuestamente esto sigue, ¿por cierto? Sí, parece que sí. sí, 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 sí. sigue grabando. Retomemos. Retomemos. Sí. Bueno, ahí Estábamos todavía en la comparamos, pregunta, sí. ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, estamos hablando sobre, bueno, qué otra figura importante. Yo Sí. creo que aquí llega un consenso. Ujú. En esta ocasión creo que sí. Alejandro Magno es un poco comparable. Para ti no es tan importante como la figura de Jesús, pero se le podría atribuir esa comparación histórica con el personaje de Jesús. Yo creo que es el personaje con más posibilidades a compararse, digamos, hablando del impacto que ha tenido mundialmente. Sí. Fuera de Alejandro Magno, no se me viene otro, pero aún así Alejandro Magno no considero que su impacto sea algo tan grande como lo conseguido por Jesús, porque estamos hablando de un impacto mundial que ha afectado a la política, a las sociedades, a las culturas, religiones, eh, ha moldeado leyes, familias, hasta el día de hoy. Entonces, ese impacto, digamos, Alejandro no lo tiene. Yo en el día de hoy, o el mundo en el día de hoy, no vive, digamos, por ejemplo, bajo designio o reglas o ideales de Alejandro Magno. ¿Me entiendes? Entonces, creo que ese impacto no lo consigue Alejandro Magno. Si hablamos, por ejemplo, de el impacto que ha tenido en conquista, en guerras, claro, ahí Alejandro Magno, digamos que esa es su zona. En esa zona el más grande. Pero a nivel general, el impacto mundial, yo considero que lo ha tenido Jesús de Nazaret o de Belén, pero Jesús el bíblico. Y quería mencionar algo, que si bien Jesús es un personaje importante a nivel mundial, pero esto no quiere decir que a nivel mundial es considerado el Hijo de Dios o el Mesías. Digamos que para el mundo cristiano solamente Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, es el Dios encarnado. Pero para otras creencias, por ejemplo, como el Islam, considera a Jesús como un profeta de Dios, que nació de una virgen, pero creo que ellos no creen que fue crucificado. El Islam no cree que fue Jesús crucificado, pero lo considera un profeta de Dios. El judaísmo también lo considera un maestro, pero no un Mesías. Otras Claro. creencias, como el hinduismo, creo que lo considera como un avatar. El budismo creo que lo considera un sabio. El, Pucha, y no recuerdo otras más. Claro. Pero a lo que quería llegar es que ha tenido un impacto tan grande, pero no en todas las culturas y creencias es venerado o es creído como el Hijo de Dios. Quería hacer esa salvedad, que para muchos tiene otro significado la figura de Jesucristo. Claro, yo creo que las otras religiones, si bien las que creen en Jesús, lo humanizan más. Exacto. Claro. O sea, no lo ven como algo tan divino, pero sí como una figura importante en cuanto a la creencia, en la fe, obviamente, de ser un sabio que impartió su enseñanza a través de la fe, a través del amor y a través también del cristianismo. Exacto. Para el cristianismo solamente es considerado el Hijo de Dios. Para el otro, un maestro, un profeta, un avatar. Para el gnosticismo, ya que nosotros somos gnosis, la figura de Jesús es un portador de gnosis. Claro. Entonces, es el portador de nuestro canal, podríamos decir. Claro. No, un liberador del alma. Eso es para el gnosticismo. Sí. Y sería bueno también que aclaremos también el nombre de nuestro canal, que no tiene referencia, digamos, a Jesucristo. Fue una coincidencia nomás, digamos, que el gnosticismo lo considera un portador de gnosis. Me da con decir, cada vez que digo gnosis parece que digo ignosis, pero digo gnosis. Parecido, pero el significado del canal va por el tema del conocimiento, finalmente. Conocimiento oculto, secreto, Claro, misterio. secreto, oculto, claro. Vamos por ahí
para el tema. Así que bueno, concluimos que entonces Jesús es una figura trascendente, tanto en la filosofía, en la moral y en la política. Hoy día tenemos muchas cosas que también se han creado a través de la creencia en Jesús. No sé si en la sociedad antigua habrá tenido tanta relevancia Jesús, me refiero a sociedad antigua, en los momentos que él estuvo vivo. Creo que Jesús fue más importante después de su muerte, no fue tan relevante en la vida misma de Jesús, sino que creo que su relevancia fue en esta parte histórica, digamos, fue más importante una vez que él murió en la cruz. ¿Cierto? Exacto, ahí, sí. Su figura fue de menos a más. No sé. Bueno, y ahí ya después llegaron otros fieles, ¿cierto? A través de los evangelios de los discípulos, a través de los evangelios de Pablo de Tarso, que se fue masificando, porque aquí tenemos que hacer una diferencia, que antes el pueblo judío era netamente elitista, podríamos decirlo, que solamente hablaban entre ellos, se protegían entre ellos, y con la llegada de Pablo de Tarso ya esto se fue abriendo a lo que él hablaba a los gentiles, o sea, a las personas que estaban fuera del judaísmo, también eran llamados a ser salvos, ¿cierto? Y ahí donde fue, se empezó a masificar, y evidentemente cuando se empieza a masificar, esto empieza a llegar a más comunidades, a más personas, y ya hasta el día de hoy llega a través de todo el mundo, con un mundo globalizado más todavía. Así que esta parte, creo que de la parte histórica de Jesús, creo que ya no podemos seguir más. No sé si tienes algo más que agregar, o si no ya pasamos al siguiente tema, que este tema ya es más interesante. Pasemos. Aquí vamos a hablar de un tema polémico, obviamente. Aquí hay miles de debates, no solamente entre nosotros, discusión entre todos, sí, y hablamos más que nada si es que realmente Jesús como figura histórica existió o es un mito que creció a través del tiempo. ¿Qué crees? Así es. O sea, yo ya estoy claro, y creo que tú ya lo has dejado evidentemente claro, que Jesús existió. Pero ¿en qué te basas? A ver, ¿por qué crees que Jesús existió? Mira, no solamente por lo teológico, sino que también, desde un punto de vista histórico, creo que la existencia de Jesús tiene más fundamentos para creer que existió que para no creer que existió. Digamos que para mí resulta más evidenciable su existencia que en realidad su no existencia. A ver, yo creo que hay que basarse, para poder comprobar la existencia de Jesús, hay que mirar varios puntos, ¿cierto? Porque no solamente con la fe. Yo entiendo que alguien que no es cristiano, que no tiene fe, no va a ser suficiente que yo le diga, no, tú tienes que tener fe en que existió. Para él no va a ser suficiente. Yo creo, por ejemplo, para ti, que si yo te digo, no, tú tienes que creer en Jesús porque tienes que tener fe en que así fue. Claro. Tú te vas a reír de mí porque no puedo pedirte eso. Claro, obviamente tú no vas a estar de acuerdo con que yo te pida eso. Pero sí, por ejemplo, yo sé que, como tú decías, no hay escritos de Jesús, no hay evidencia así tan concreta de su existencia, pero sí, por ejemplo, hay relatos, están los relatos bíblicos de sus discípulos, de Pablo, que hablan de Jesús, y hay relatos de fuentes no cristianas, como mencionábamos en el video, también que mencionan a Cristo. Entonces, si nos basamos en esos hechos cristianos y los no cristianos, podemos decir que hay evidencia, si lo miramos así, simplemente es que hay evidencia para creer en su existencia, que existió un hombre llamado Jesús y al que le decían el Cristo. Pero también, espérame, vamos a hacer un pausa, que deja arreglar algo que me está distrayendo. Sí. Ya, retomo. También tenemos fuentes fuera del cristianismo, como decíamos en el video, hablábamos de Flavio Josefo, que fue un historiador judío que vivió después de Cristo, creo que 90 años, 93, después de Cristo, y él menciona a Jesús como un hombre sabio y que su crucifixión fue ordenada por Poncio Pilato, cosa que, se coincide con el relato bíblico. Tenemos un punto ahí para creer que
realmente hay coherencia entre un relato bíblico cristiano y uno no cristiano. También está el escritor Tácito, ¿ya? Que fue un historiador de Roma. Y es bien interesante lo de Tácito, porque hay que mencionar que Tácito no era cristiano, él era anticristiano, ¿ya? Y menciona a Cristo como ejecutado bajo el gobierno de Pilato durante el reinado de Tiberio. Entonces ya tenemos dos autores que hablan de la existencia de Cristo, de Jesús. Para mí, eso no es la prueba definitiva, pero sí es prueba igual, que existió un personaje así. También se mencionaban otros autores como Plinio el Joven y... Bueno, no recuerdo el otro nombre ahora. No lo tengo en la mente. Pero además que hay que decir que los estudiosos también aceptan que existió un hombre llamado Jesús, ¿ya? Pero creen que también muchos elementos de la vida fueron exagerados, así como lo que hablábamos de Alejandro Magno, que fue mitificado. Claro, Yo entiendo eso. Entiendo eso porque la otra parte de creer en Jesús involucra la fe. Por ejemplo, en los milagros. Yo sé que no hay relatos, quizás fuera de los cristianos, fuera de los evangelios, no hay relatos que narren los milagros que hizo Jesús. Y entonces ahí ya entra el concepto de la fe en las personas que somos cristianos. Creemos en la existencia de Jesús, pero también creemos por fe, no solo por, digamos, evidencia objetiva, ¿ya? Y por último voy a mencionar que hay una minoría que defiende que Jesús no existió. Entonces yo quiero aclarar que es una minoría, que es válido también que hay una minoría que cuestione la existencia real del personaje y que diga que es una construcción mítica, que está basada en figuras anteriores como Mitra o Osiris, ¿ya? O como Horus. Pero menciono esto porque hay que poner ojo. Muchas veces se compara la historia de Jesús con la historia de Mitra y Osiris, que tienen en común, tú sabes mejor que yo, muerte, resurrección, hijo de Dios. No sé si se me escapa otro más. Nacido de una virgen. Nacido de una virgen ese. Sí. Ya, pero lo que hay que... discípulos, o sea, una historia... Sí, son bien, digamos, son bien parecidas en muchas cosas. Es que ahí hay temas relevantes porque, bueno, cada numeración que rodea en torno a Jesús es un número sincrético. En realidad, cuando hablamos de sincrético, hablamos de cosas del pasado, de dioses antiguos que se van agregando a diferentes dioses, pero que siguen un patrón. Y eso hablamos de sincretismo. O sea, Jesús tiene esto, como los 12 discípulos, nació de una virgen, muerte y resurrección, salvación, juicio, etc. Pero sí. Bueno, respecto a eso, a las comparaciones que se hacen con esos personajes, yo también quisiera aclarar que todos esos personajes son míticos, son mitología. ¿Ya? No hay evidencia que existieron. De hecho, la evidencia dice que son mitología, no fueron personajes reales. Eso no pasó, digamos, en el mundo. Pero sí era una creencia, simplemente. Y muchas de esas historias realmente fueron cambiadas, fueron acomodadas post al cristianismo, post Cristo. Entonces, eso también hay que resaltarlo, porque no es que todas las coincidencias que tiene Jesús son con historias que se narraban antes de su existencia. No, sino que esas historias, digamos, de Mitra, de Osiris, fueron acomodadas a la historia de Jesús. O sea, son post-Jesús. Entonces, teniendo eso en cuenta, también tenemos que cuestionarnos, ¿realmente es comparable la historia de una historia reacomodada post-Jesús con la historia de Jesús? Yo creo que no. Yo creo que no es que Jesús, su historia es parecida a la de ellos, no. Sino que la historia de ellos la hicieron parecidas a la historia de Jesús. Y vuelvo a repetir, considerando que son mitología. Pero, entonces, si tengo esos puntos de vista, más sentido me hace la existencia de Jesús. Porque antes de Jesús, esos personajes, bueno, igual
quizás después podemos ahondar más en esos personajes. Ujú. Pero antes de Jesús, la historia de esos personajes no eran así. No eran reconocidas como hijo de Dios, nacido de una virgen, que hablaban de la muerte y la resurrección, sino que, como te digo, fueron acomodadas a la historia de Jesucristo. Y bueno, y eso también yo tengo un pensamiento respecto a eso. O sea, si yo creo en Jesús como hijo de Dios, también soy consciente de que existe una contraparte. Y para mí la contraparte siempre va a buscar, digamos, quitarle veracidad a la figura de Jesucristo. Entonces también por eso se me hace sentido que esta historia surja y nazca para quitarle veracidad a la historia del Hijo de Dios. No sé si entiendes ese punto Sí, que acabo de decir. solo lo único es que me hace ruido es que tú digas que las creencias antiguas, por ejemplo, la mayoría de estas cosas calzan con los egipcios, que es una religión mucho más antigua que la de Jesús, o sea, mucho más antigua de la existencia de Jesús. Y ya estos sucesos ya se veían, ¿ya? No es que con Jesús y después de la muerte de Jesús se reescribió la religión egipcia en pos a Jesús, sino que no. Los escritos están, la evidencia arqueológica de esos tiempos donde se hablaba de esos dioses y de su linaje, porque eran como semidioses en realidad. Eran nacidos se podríamos decir, del cosmos, de la divinidad pura, y que gobernaron en tiempos muy antiguos Egipto, ¿cierto? Y nacen, tuvieron una madre, también semidiosa, pero que nunca copuló con ningún dios o con ningún hombre, y nació estos dioses nacieron de esa divinidad. Combatieron, que en este caso representaba Set. Set es la otra contraparte, como Satanás, que por ahí tienen un parecido, estos dos conjugaciones Set-Satanás, más o menos tienen un cierto parecido. Set, me dijiste. Sí, Set, que es como la contraparte que pelea con Osiris, que también, también tuvo 12 discípulos. Eso estaba mucho antes que existiera la figura de Jesús. O sea, están los escritos ahí y los egiptólogos está ahí, es parte de la historia arqueológica. Por eso a mí me llama la atención eso que tú decías, que se amoldó a la historia de Jesús cuando es antiguo, pues es mucho antes. Eso es lo único que me llama la atención. Lo demás estoy completamente de acuerdo. Sí, mira, si la verdad yo había anotado el apunte de donde salía que, digamos, que los estudiosos han llegado al consenso, bueno, no todos en realidad, pero hay un gran consenso en que esas historias fueron reescritas, reinterpretadas post-cristianismo. No lo tengo ahora, pero habría que estudiarlo, no lo descarto. Habría que estudiarlo, en realidad, sí. Es un tema bastante interesante. Yo de hecho veo siempre cosas, hay varios canales que hablan sobre la vida que tenían los egipcios, las creencias que tenían los egipcios, y se basan en la evidencia arqueológica, no hablan de escritos posteriores, sino que de lo que se han encontrado y lo que veían y lo que hablaban de los dioses, lo que se hablaba en ese momento de las religiones, que era mucho más sincrética, mucho más secreta de lo que hoy es una religión. Antes los sacerdotes tenían el conocimiento puro de la religión propiamente tal, y el pueblo prácticamente no conocía a sus dioses, sino que ese conocimiento religioso era un conocimiento que solamente lo podían optar algunos, solamente tenían ese conocimiento, que eran las personas más importantes, porque consideraban que el conocimiento ese era poder y que no se le podía dar a cualquiera, sino que solamente a personas preparadas para poder manipular ese conocimiento y evidentemente también ayudar al faraón y asesorar al faraón sobre también este conocimiento, que el faraón era una figura que se consideraba un dios en la tierra, o sea, la continuación de Dios en la tierra. Entonces no era como ahora. Entonces hay varias cosas que resultan interesantes. Por ejemplo, bueno, sabemos que en la parte judía o en la parte cristiana israelita, sabemos que en una parte de su historia bíblica dice que Israel estuvo inserto en Egipto, o sea, fueron una colonia esclava de Egipto. Exacto. Entonces, y lo dice el relato bíblico también.
lo dice el relato bíblico, por eso tenemos que Sí. pensar que muchos de los conocimientos, muchas de su cultura y mucho de lo que también se pudieron basar, tiene que venir de Egipto. De hecho, como digo, uno de los historiadores o de los grandes gente que estudia esto como Piñero, habla de que hay evidencia, que hay conexión entre el relato bíblico y los relatos egipcios. Hay ciertas conexiones, no todas, Ujú. pero hay ciertas conexiones que evidentemente se alimentaron de esa fuente del antiguo Egipto. Y una vez que Claro. leí por ahí, que no sé si será cierto, no sé si era coincidencia o lo hicieron coincidir, es que el nombre Israel eh, se formó a raíz de dioses egipcios y dioses eh, semita, que en este caso el pueblo semita es el pueblo que después se convirtió en el pueblo judío, ¿cierto? Y ahí Ujú. hay tres dioses importantes que forman el nombre de Israel, que es Isis, Ra y el nombre semítico de El, que era lo que... De hecho sale en la Biblia, si también me acuerdo de la figura de El, que es el dios semítico de los antiguos judíos, que podríamos decir que es el dios, El. Entonces ahí nace Israel, se nace de la palabra de Isis, que es una diosa Mm, egipcia, Ra, sí. que es el dios egipcio también, y El, que es el dios semítico de los judíos. Entonces, ahí tenemos Israel. Interesante. Me pareció muy interesante cuando lo Sí. escuché, quedé así, bah, muy, muy prendido porque calza, por lo menos calza. Ahora hay que investigar más en profundidad si efectivamente va por ahí la cosa o simplemente una conciencia. Claro, sería interesante investigarlo. Bíblicamente, Israel significa el que lucha con Dios. Entonces, pero interesante lo que tú dices, habría que entrar a investigar. Yo ¿No? no había escuchado eso, pero Y en está muchas partes interesante, donde, es donde se curioso. nombra él, la figura de él, en la Biblia sale en mayúscula. Entonces, evidentemente están hablando de una deidad o de una figura importante. Claro, claro, Así es que, cierto. así No, que bastante curioso, la verdad. No lo había escuchado. yo quedé así, va, como loco cuando escuché el tema, porque calza, calza, calza. Por lo menos para alguien que no tiene mucho conocimiento del origen de la palabra o de, o de dónde nace Ujú, el pueblo de Israel. Es bastante interesante este juego de palabras con estos dioses y cómo se llama el pueblo en realidad. ujú. Oye, también quiero agregar que cuando hablamos de Jesús, muchas veces como lo estamos haciendo ahora, nos cuestionamos si realmente existió el personaje en la historia, pero sin embargo, muchas veces aceptamos a otros personajes históricos con mucho menos evidencia que la evidencia de la existencia de Jesús. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a Homero, que fue el autor, se le considera el autor de la Ilíada y de la Odisea. Sí, de la Sí, sí, Ilíada y la Odisea, sí. Y no hay prueba, no hay ninguna prueba de su no, no, existencia. ninguna. De Pero hecho, aún, sí, de hecho, mira, te voy a enviar te voy a enviar otro de estos que también, que nosotros, oye, pero cómo no va a existir, pero no hay ninguna evidencia de la existencia, es un filósofo muy conocido por todo, es imposible que nadie lo Pitágoras conozca. también, pues. ¿Será Y Pitágoras? Platón, y Platón también. Sí, no, Platón no hay evidencia. claro. Pero Fíjate bueno, que Pitágoras tampoco escribió como Jesucristo, no escribió. sí, Pitágoras tampoco dejó escrito, sí. Y sino ojo, que bueno, acá hay un dato curioso, y que todos tienen un tema medio esotérico dentro de sus, porque está la orden pitagórica y también está la orden platónica. sí, Hay sí. cierto misterio en estas figuras. eh, y que, ¿por qué no? Si estas dos figuras fueron inventadas, que finalmente a lo mejor no existieron, ¿por qué no pudo haber habido un tercero, que en este caso sería Jesús? También se puede dar. Y que Jesús nació a través del invento de estos dos, como se inventaron estos dos, formaron, bueno, hagamos un tercero y nace Jesús para poder explicar, porque al final lo que hacen estos dos es plantear una filosofía que es creída por varios, porque Pitágoras, como Platón y Jesús, también tenían sus seguidores y Claro. tenían sus discípulos. O sea, aquí y hay varios también otros filósofos que consideraban a Platón o a Pitágoras sus maestros, iniciadores de sus conocimientos y que ellos también fueron haciendo sus teorías.
Y de hecho, mucho de lo que conocemos nosotros de ellos, en realidad fueron escritos, digamos, de sus seguidores. Claro. Y que le atribuían a sus maestros, digamos, lo que ellos estaban escribiendo. Correcto. Y por eso nosotros conocemos las figuras, pero en realidad de ellos no hay evidencia. Lo curioso también, otro personaje que es Buda. Y Buda, tú sabes que, bueno, el fundador del budismo. Pero tampoco hay textos que sean contemporáneos a la época de Buda. No hay. Sino que las biografías se escribieron mucho después. Y son biografías legendarias. Y la historia de Siddhartha Buda, una historia bien, digamos, bien increíble también. Pero su existencia como personaje, no te digo que no existió, pero tiene menos evidencia que Jesús. Ya porque y detalles de su vida son bien mitológicos, en realidad, lo que cuenta la historia. Y entre ellos hay tanto, pues tú me mencionabas una vez también el tema del rey Arturo. También una figura, bueno, hoy día mucho más mitológica que lo que podría haber sido antes. Antes estaba ahí entre el mito y la realidad, en que no se sabía mucho. Hoy día ya está más por el lado del mito, pero hay algunos que todavía creen que puede haber existido. O sea, es como la Atlántida en realidad. Exacto. Y por ejemplo también ay, ¿cómo se llaman estos fundadores de Roma? Se me fue el nombre. Rómulo y Remo. Rómulo, sí. También pues, hay algunos que se cuestionan si es figuras mitológicas o realmente existió como un personaje. Por supuesto. Y no hay, tampoco, no tiene ni una evidencia, ni un sustento. No. Entonces a veces me da la impresión que vale, uno pide pruebas, digamos, de la existencia de Jesucristo. Te dan, por ejemplo, los 4 evangelios, Pablo de Tarso, que escribieron sobre él, pero uno los desvalida porque dicen, no, ellos están bajo el sesgo cristiano, escriben basándose en la fe, y lo invalidan por eso, siendo que también son escritores contemporáneos de Jesús que escribieron y que sus relatos coinciden, que se escribieron en distintos tiempos, en distintos lugares, pero aún así sus relatos coinciden en la mayoría, pero se tiende a desvalidar por ser seguidores de Cristo. Hay relatos que no son cristianos, que hablan de Jesús, que mencionan a Jesucristo, pero parece que tampoco es suficiente, y también lo desvalidan o lo cuestionan. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, se desvalida una evidencia? Porque si vamos a andar desvalidando a escritores cristianos, a escritores no cristianos que solo lo mencionaron, no sé qué evidencia más podemos tener si no podemos tener más, digamos. ¿Es eso o nada? Porque no podemos recuperar su cuerpo en la tumba, no podemos recuperar, no sé, pues la cruz donde lo crucificaron. Es la evidencia que hay y al parecer es real. Entonces uno tiene que poner en una balanza. ¿Voy a creer en esta evidencia porque hay evidencia o simplemente no voy a creer porque rechazo esa evidencia? Mira, entonces, sí, no sé si va a agregar algo más. No, dale. Bueno, aquí ahora hablo yo mi parte, que evidentemente también, bueno, estoy muy de acuerdo con cosas que dice y también con otras estoy de desacuerdo, que es normal en este tipo de debate. Claro. La evidencia histórica de Jesús, yo creo que aquí es que tenemos que armar un consenso. Yo creo que evidencia propiamente tal de la existencia de Jesús no hay hasta el día de hoy, no hay un cuerpo, no hay un escrito de Jesús, no hay tanta materia que podamos decir, sí, Jesús nació acá, se murió aquí y aquí fue donde fue crucificado, porque aquí están los textos, aquí están todo lo que dicen. Tenemos gente que habla sobre Jesús, pero habla sobre Jesús, mira, aquí están los cristianos que creían en Cristo, ¿cierto? Que tenemos historiadores no cristianos que dicen, sí, aquí están los cristianos que creían en Cristo, que fue asesinado o ajusticiado por el César, ¿cierto? En ese tiempo, por Pilato, perdón, y listo, ¿cierto? Sí. Tenemos que Flavio Josefo, aquí hay varios temas que también hay que entrar también al tema de que
los estudiosos del tema también se reúnen y han generado un consenso que dicen sí, efectivamente Jesús, por lo escrito que hay, porque, bueno, la evidencia histórica de Jesús, la gran mayoría, todo lo que se sabe de Jesús, todo, su gran concentración está en los textos bíblicos. Exacto, sí. Y lo no bíblico es muy poco, muy mínimo, muy mínimo. Por eso decimos que hay gente que fuera del cristianismo no lo nombra. Efectivamente hay gente que lo nombra, pero lo nombra, sí, esto es el pueblo cristiano que creían en Cristo. Este sí es el pueblo cristiano donde había una figura que llamaba Jesús que fue asesinado por Pilato. Pero no nombran más. Todo lo que tenemos de evidencia de que hablas netamente de Jesús más concentrado es en la Biblia. Entonces Claro, no pero tenemos... ahí tienes que separar, pues si estamos hablando, por ejemplo, de la existencia de Jesucristo, simplemente, o hablamos de que Jesucristo era el Mesías. Y yo, considerando que solo hablamos en la existencia de la persona, del personaje Jesucristo, si existió o no, yo pienso que sí hay evidencia. Por eso también O sea, te digo, ¿hasta qué punto la vamos a desvalidar? Porque sí, otra cosa no. diferente es creer si el Hijo de Dios, eso, otra cosa diferente. Pero si existió la persona, el Jesucristo, en esa época, ¿hasta qué punto vamos a desvalidar la evidencia? Y ojo, otra cosa más es que todo el relato bíblico de Cristo, todos los relatos bíblicos de Cristo, coinciden y son coherentes con los hechos y la geografía de la época. Entonces no podemos pasar eso por alto, porque si uno va a desvalidar el relato bíblico, tiene que tener un porqué. Y no Claro. puede ser tu porqué nada solamente porque eran seguidores, ¿no? Ellos eran seguidores, pero ahora tenemos que ver si por ser seguidores están diciendo la verdad, son coherentes, lo que están describiendo realmente es así en los pueblos, la estructura de la sociedad, es así en esa época y todo calza perfectamente con las circunstancias de esa época. Entonces tampoco podemos desvalidar esos escritores cristianos solo por ser cristianos, no. Hay que ver si lo que escribieron ellos realmente es real, pasó, es coherente y la evidencia muestra que sí es coherente. No en todas, pero yo aquí quiero poner, no sé si no me entendió, pero yo no digo que las evidencias que hoy día tenemos no hay que creerlas, todo lo contrario, o sea, hay evidencia de la existencia de Cristo, la hay. Es lo suficiente, y aquí está el paréntesis que quiero hacer yo, es lo suficiente. Esa evidencia que tenemos al día de hoy es la suficiente para determinar fehacientemente que Jesús existió. Yo creo que no. Yo creo que no, falta mucho para poder determinar que Jesús existió. Que hay evidencia que Jesús existió, sí, evidentemente hay. Pero una evidencia fehaciente que nos diga, sí, realmente con esto nosotros podemos concluir que Jesús existió. Y esto no solamente lo digo yo, sino que también lo dicen los historiadores y la gente que investiga la vida de Jesús dice, no hay evidencia concluyente de la existencia de Jesús. Pero, leyendo los escritos bíblicos, leyendo los escritos no bíblicos, ellos dicen es imposible o prácticamente es muy difícil que Jesús histórico no haya existido, porque no se podría haber inventado algo tan cuerdo sin la figura del personaje. Exacto. Eso es lo que dicen los estudiosos del tema. Entre ellos Pero entonces, siempre nombro a Alejandro Piñero. entonces el consenso es que sí existió. Sí, el consenso de los estudiosos Claro. de la Biblia, que entre ellos quiero nombrar que uno de los importantes, Alejandro Piñero, que es de habla hispana, es uno de los más importantes estudiosos de la Biblia y de la historia de Jesús. Él dice que sí. Él dice que sí y habla también de otros, que el consenso de gentes dice, no hay la suficiente evidencia. Esto es lo que dice, no hay la suficiente evidencia para llegar al consenso de que Jesús existió. Pero, con toda la evidencia que tenemos al día de hoy, y leyendo a Jesús, y leyendo los escritos de Jesús, bíblicos no bíblicos, para nosotros, como estudiosos del tema, nos resulta prácticamente imposible, hasta el día de hoy, que Jesús no haya existido. Pero eso es solamente una creencia. Es una solamente pensamiento que yo puedo pensar si existe o no existe y soy libre de ese. Pero como evidencia todavía no es la suficiente para determinar que Jesús existió. Para que Claro, ahí veamos habría que. Claro. los estudiosos
finalmente se reúnen, ¿cierto? Sus creencias y dicen, bueno, esto es demasiado espectacular para que no haya existido la figura propiamente tal. O sea, es muy difícil que se haya nacido de la nada, sin la figura. Eso es lo que dicen los estudiosos. Es muy Y, y difícil. eso, y eso no es evidencia. No, no es una evidencia fehaciente, sino que es una creencia simplemente. Es como, a ver, ¿con qué lo podríamos comparar? Por ejemplo, con los agujeros blancos. No sé si tú entiendes un poco que ahí están los agujeros negros, que son los que Sí. tragan luz, espacio, y están los agujeros blancos donde sale Ujú, esa materia. ujú. Pero hasta el día de hoy nunca se ha pillado un agujero blanco. Científicamente, si uno hace los cálculos, debería haber un agujero blanco, pero hasta el día de hoy no se ha encontrado ninguno, no hay evidencia de uno, no se ha pillado nada, entonces por ende no pueden darlo fehacientemente que existe. Pero según la física, con los cálculos que hay, deberían existir los agujeros blancos. Nunca se ha pillado uno. Mientras no se pille uno, mientras no haya la evidencia que indique que sí efectivamente hay, no se puede determinar que existe. Claro, eso ya Es una entra en el figura. plano de, pero eso igual entra en el plano de una lógica o una suposición. Sí, es que esto es lo Pero mismo, esto es una suposición. yo creo que es Igual. parecido, pero no es lo mismo, porque evidencia hay. Para Sí, muchos no hay sí, sí. suficiente, eso es otro punto. No hay suficiente. Podemos estar de acuerdo en eso, no, porque no hay nada directo de, digamos, un escrito, no hay Nada, no está ni el nada cuerpo, ni claro, el ni el cuerpo que cuerpo, sería. claro, ni el cuerpo de Jesús está. Pero no podemos decir que no hay evidencia. Hay evidencia, pero No, no la claro, suficiente. no, No la suficiente. a eso hay Claro. evidencia que no se puede negar ni se puede menospreciar porque evidencia hay, Ujú. pero no es la suficiente para determinar la existencia de Jesús. Se puede Para alguien, consensuar, sí, po, se para puede alguien consensuar, agnóstico, digamos. sí, o para que investigue la vida de Cristo científicamente, con los hechos que hay, no puede determinar, con los hechos que hay no puede determinar. Él puede discernir, como lo hacen estos estudiosos. Disciernen, bueno, a ver, no tenemos la suficiente evidencia, pero con lo que tenemos, yo creo, o sea, o nosotros creemos que debe haber existido. No podemos determinarlo porque nos faltan elementos para poder decir que Jesús existió. Nos faltan todavía, no tenemos un cuerpo, no tenemos un escrito de Jesús, no tenemos ni siquiera escrito de los mismos apóstoles que vivieron con Jesús en ese momento sobre la vida de Jesús. No tenemos nada, solamente tenemos escritos pasados de entre 30 a 70 años después de Cristo. Eso, Claro, sí. y tampoco hablan mucho tampoco. ¿Me entiendes? O sea, porque hablan más de los milagros, hablan más de las cosas que realizó Jesús, más de cómo en sí la vida del personaje. ¿Me Que entiendes? claro, la vida del No, personaje, es que recordemos que el ministerio de Jesús dura 3 años. Ya no es toda la vida de Jesucristo su ministerio. De hecho, no conocemos sí, la vida antes de su ministerio porque no digo que no sea importante, pero no es relevante para el ministerio. Jesús, yo supongo, podemos suponer que tuvo una vida normal, hijo de carpintero, aprendió, se educó, era especial, era distinto, era inteligente, tenía sabiduría, pero lo que narra el relato bíblico es el ministerio de Jesucristo, entonces no es una biografía de Jesucristo. por Por eso. eso Sí, no no podemos, son libros históricos, pues claro, no son biografías del personaje. Por eso, insisto, lo que hay, por eso no es una evidencia completa, porque en realidad la Biblia no habla de la vida de Jesús como personaje, sino que habla del ministerio, como bien decías tú, del ministerio claro, de Jesús. el ministerio. Entonces, Por eso le digo, para una persona agnóstica quizás no hay evidencia suficiente. Para una persona, por ejemplo, de fe, es más que suficiente. no, claro, sí, o sea, Por, es que por eso la fe lo abarca todo, la fe lo abarca todo. lo, La lo abarca fe, todo, pero la fe no es una fe ciega, digamos, no es una fe que no cuestiona, sino que uno tiene fe después de cuestionar, después de investigar, después de leer, de experimentar. De ahí, después uno tiene fe, porque si yo voy a una persona y le digo, no, tú tienes que tener fe en Cristo y nunca escuchó de Cristo, no va a tener fe. Él necesita aprender, necesita investigar, necesita sentir, necesita comprender y después de eso ya va a tener la fe. Porque sería fácil que creyéramos todo por fe ingenuamente. Y no es así. Nosotros, por ejemplo, yo cristiano tengo fe
pero mi fe se basa porque también creo en los hechos. En los hechos. La Biblia, por ejemplo, que donde está la historia de Jesucristo, no es solo la historia de Jesucristo, sino que Jesucristo es un Mesías, es una profecía que se había escrito mucho antes, que tenía que llegar el Mesías. Y llegó. Y cuando uno ve, por ejemplo, y comprende todo el ministerio de Jesucristo, se da cuenta que hay coherencia. O sea, hay coherencia con el Mesías esperado, o sea, hay coherencia y entiende lo que significa su ministerio. Y esa coherencia a uno lo lleva a tener fe y entiende muchas cosas que, por ejemplo, tú puedes decir, es imposible que no haya existido, porque si no existió Jesús, no tiene sentido el cristianismo, no tiene sentido la Biblia, los escritos que estudiaban los judíos cuando Jesús nació. Todo eso hablaban de Jesucristo, hablaban del Mesías, pero ellos no reconocieron después cuando llegó Jesucristo, no lo reconocieron. Entonces, si nosotros cuestionamos la figura de Jesucristo, de su existencia, también tendríamos que cuestionar todos esos escritos antes de Jesucristo. Serían, digamos, textos, los judíos leían escritos que no tienen sentido. Pero Jesucristo, al vivir, al existir, le da todo el sentido. Entonces, aparte de la evidencia, digamos, de los escritos de los apóstoles, de los seguidores, de los no cristianos que también hablaron de Jesucristo, y ojo, que también ellos, tú dices que ellos no hablaron mucho, lo mencionan nomás. Claro que lo van a mencionar nomás porque ellos no eran seguidores de Cristo. Y Jesucristo era una figura tan popular, tan fuerte, digamos, o causado tanto impacto que personas que no eran seguidores de Cristo lo mencionan. Y dime tú, ¿por qué un escritor va a mencionar a un hijo de un carpintero, una persona pobre, una persona humilde? ¿Por qué lo va a mencionar en su escrito? No tiene sentido, a no ser de que realmente sea una persona importante y existiera. Entonces, no podemos pasar por alto eso, ¿no? Aquí no estamos hablando de que ellos hablaron del rey de Jerusalén que se levantó e hizo guerra contra el emperador. No, ellos están hablando de un hijo de un carpintero, ¿cachai? Una persona que no tendría que tener ninguna importancia en la sociedad, pero aún así la tuvo y ellos tuvieron que mencionarlo. Eso le da mucha importancia porque, como te digo, ellos no están mencionando a un rey, a un príncipe, a un hijo de una gran dinastía, ¿no? Están mencionando a una persona que no tendría por qué ser mencionada, a no ser que fuese real y fuese importante. Y me resulta interesante mencionar esto porque le da más validez, digamos, a mi parecer, a la existencia de Jesucristo, porque no tiene sentido entonces, no tiene sentido que lo nombrara. No sé si me lograste entender en toda esta idea. Te entiendo a la perfección. Mira, aquí tenemos dos cosas. Yo creo que el tema en este caso mío, que yo soy más del lado, y aquí yo me aparto de una creencia que es propiamente tal, yo no sé más que, como se llama, Antonio Piñero, ni sé más que cualquier otro erudito en el tema del Evangelio, ni nada, solamente con la evidencia que yo tengo o con los datos que yo manejo, puedo creer que la figura de que Jesús no existió. ¿Por qué? ¿Aló? Sí, ahí se me escucha, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Sí. ¿Hasta dónde no me escuchaste? Para ver si es que... Comiénzalo de nuevo. Tu creencia. Ya, mira, para hablar, aquí tú me hablas de varias cosas sobre la figura de Jesús, que como te digo yo, en algunas calzo y otras no. Y una de las cosas que yo me baso para hablar de Jesús y de su existencia, si bien, por ejemplo, como Antonio Piñero y Logrando Estudios creen que la figura de Jesús existe, y también otros cristianos, la mayoría, obviamente, o todos los cristianos que creen en Jesús, creen que Jesús existió, evidentemente. Aquí yo discrepo un poco de estas teorías. Yo soy del lado que podría decir que Jesús, como figura histórica, no pudo haber existido. ¿Y por qué? Porque si Jesús fue una figura tan importante, que hasta el día de hoy sigue siendo trascendental, ¿por qué se escribió 70, 50 o los años mucho después mortem de Jesús, si fue tan importante?
¿Por qué no tenemos datos de la figura histórica como lo tenemos de otras figuras, por ejemplo, que también son importantes? Nombramos a Alejandro Magno, de Alejandro Magno sabemos todo. O sea, sabemos la niñez, sabemos quién es el padre, de dónde nace su linaje. ¿Por qué sabemos tan poco? ¿Por qué de Jesús, que es una figura tan importante para el entorno de que era entonces Roma, para el entorno que era para los judíos y para el entorno, bueno, el cristianismo mucho después, para ese entorno, ¿por qué no se escribió nada, absolutamente nada de la figura de Jesús? ¿Por qué no sabemos los datos de sus padres? ¿Dónde nacieron? ¿En qué lugar fehacientemente nació? Si era de Nazaret, ¿cómo no vamos a poder saber si era de Nazaret o de Belén? De esta figura tan importante. Los únicos que lo nombran como carpintero es la Biblia, pero los historiadores nombran a Jesús, como te digo yo, muy vanamente. Sí, estos son los que creen en Jesús, que murió por Pilato. La crucifixión todavía no se puede determinar si Jesús murió en la cruz. Es el relato bíblico, pero la crucifixión en el mundo romano era muy rara. Ya recién se han encontrado algunas evidencias de crucifixiones que todavía no se puede determinar si es que realmente o no sé si ya lo determinaron, pero leía por ahí que todavía no se le atribuye netamente. Se habla de crucifixiones romanas, pero todavía no hay suficiente evidencia para determinar que los romanos aplicaban este castigo. Por eso digo yo, Jesús murió en la cruz, en el Calvario, en una cruz, porque dicen que fue crucificado, y ahí también estamos, si es que Jesús fue crucificado de pies o simplemente fue colgado en un madero, que tenemos dos versiones, una que es crucificado y otra que está colgada en un madero. Lo ponían en ciertas cosas, hay varios estudios que hablaban que la crucifixión propiamente tal no pudo haber sido porque el peso del cuerpo hubiera hecho que se desgarraran las pieles y no hubiera podido estar más colgado como lo colgaban ahí, o sea, hubiera muerto por la profundidad de las heridas causadas que por la crucifixión como se narra la historia bíblica. Entonces hay muchos datos que quedan en el aire de la existencia de Jesús propiamente tal y que son mucho post-mortem. Y eso para mí genera raro, porque siendo una figura tan importante, los historiadores hubieran escrito de inmediato del entorno de Jesús. Bueno, Jesús fue una figura que, imagínate, resucitó gente. O sea, ¿quién no va a escribir de alguien, una persona que está reviviendo gente, que es capaz de convertir el agua en vino, que es capaz de caminar en las aguas? No escribió nadie. Nadie. Y cuando se nombra a Jesús, se nombra mucho después. Lo mismo que como pasa con estas figuras de Platón, Pitágoras, que también, o sea, tenemos historias mucho posteriores después que hablan de Platón y que hablan de Pitágoras. Lo mismo pasa con Jesús. Claro. Tenemos muchos historiadores que hablan de Jesús mucho después y que hablan pero no hay evidencia histórica como otros personajes importantes de la historia que sabemos todo, que sabemos, y no solamente sabemos de su entorno, sino que también tenemos la influencia en otras ciudades que visitaron. Bueno, aquí estuvo Alejandro Magno, o sea, si van a Egipto van a encontrar que en Egipto fue nombrado Alejandro Magno como faraón de Egipto. De Jesús no tenemos nada. De Jesús no tenemos prácticamente nada, salvo los escritos que son muy posteriores después. ¿Y para qué vamos a hablar de los libros apócrifos? Que los libros apócrifos, si hablan de la historia de la niñez de Jesús, hablan muchas cosas sobre la figura del personaje, pero ¿cuál es el problema de los libros apócrifos? Que si ya los canónicos son mucho después de Jesús, muchos años después de la muerte de Jesús, los libros agnósticos son cientos de años después de la muerte de Jesús. O sea, son menos canónicos y por eso se consideran libros apócrifos, porque se alejan mucho del entorno real del cristianismo. Por eso hay que tener cuidado con estos libros, porque hay muchos que los venden como realidades, pero en realidad son muy posteriores a la vida de Jesús, y por eso podríamos decir que están mucho más trabajados, manipulados, sucios en la información de lo real de Jesús. Entonces por eso a mí me llama la atención. No tenemos cuerpo, no tenemos nada de escrito sobre Jesús, y solamente tenemos conocimiento de su ministerio. Eso para mí es importante destacar, porque esto puede
puede debatir entre la realidad de la existencia del personaje y el mito, Claro. como lo hemos determinado hoy día de hoy. Y también tenemos lo que habíamos hablado anteriormente, que muchas de las cosas que giran en torno a Jesús son derivadas también para endiosar al personaje. Los 12 discípulos, la muerte a los 33 años, la resurrección al tercer día. Son datos que no son menores, que se siguen un patrón de dioses mucho antiguo y de logias, porque antiguamente, antes de la llegada de Jesús, ¿por qué la religión cristiana es tan influyente en el mundo donde rodea el cristianismo? Porque todas las figuras como Mitra, otros dioses como Osiris, giraban en torno a los sectarios, o sea, era un círculo privado, que primero había una iniciación, ¿cierto? Que a ti te iniciaban como seguidor en un ritual secreto, en un ritual que no todos podían optar, que solamente algunos pocos que podían llevar la doctrina de estos dioses eran los iniciados en estos conocimientos. Ujú. El cristianismo vino a revolucionar eso. Por eso yo creo que fue tan mágico el tema del cristianismo, porque el cristianismo decía, no, a ver, ustedes no necesitan ser iniciados, ustedes no necesitan hacer todas estas cosas que le pide, por ejemplo, el culto a Mitra. Usted no, solamente Claro. usted lo único que necesita hacer es creer en Jesús. Con eso usted ya es parte del Dios, ya es parte del Dios. Usted ya es uno con Dios y está salvo. No necesita hacer ninguna de las otras cosas que le pide la otra religión. Porque incluso Pablo Tarso dice, pero bueno, los judíos no, los judíos son el pueblo elegido y como pueblo elegido ellos tienen que seguir la ley. Están obligados, pero ustedes como gentiles, el único sacrificio que les pide Dios, porque no son el pueblo escogido, no son Israel, lo único que tienen que hacer ustedes es creer. Y con solamente creer, ustedes ya son salvos. Los judíos son distintos porque es un pueblo especial, es el pueblo de Dios. Ellos tienen que hacer cosas porque se les exige más. Pero el resto solamente se les pedía creer. Y eso en ese momento, en todas estas religiones de misterio, era impensado. Era un proceso muy selectivo, con mucho sacrificio, para poder llegar a la fuente del Dios. Y la religión cristiana solamente te pedía creer. Por eso, bueno, ¿qué prefieres tú? Ahí está el tema. ¿Qué prefieres? ¿Hacer grandes sacrificios para llegar a la fe del Dios? ¿O prefieres simplemente creer y estar en conexión con Dios? Yo creo que la elección era más que evidente. Pero bueno, respecto al último punto que tú mencionabas, de la diferencia, por ejemplo, el pueblo judío y cómo se abre, digamos, al cristianismo el mensaje de Jesucristo, hay que diferenciar en la interpretación que le daba el pueblo judío, digamos, a las escrituras. Por eso ellos tenían muchas reglas, eran estrictos, no necesariamente porque así era la enseñanza de Cristo, sino que ellos interpretaron de esa forma las leyes, las doctrinas, y vivían respecto a eso y eran súper estrictos. De hecho, cuando Jesús, cuenta el relato, cuando Jesús estuvo en vida, tuvo un encontrón con algunos sacerdotes, porque Jesús estaba haciendo una acción que no era debida en el día de reposo, pero él le respondió. No voy a ahondar en eso porque igual nos podemos desviar mucho, pero sí hacer la diferencia en que los judíos, ellos vivían conforme a unas leyes, pero que estaban interpretadas de otra forma diferente a la que Jesús vino a enseñar. Por eso tenían tantas diferencias. Ellos no podían aceptar, no lograban comprender que lo que ellos siempre habían predicado y aprendido, habían errado en su forma de interpretar muchas cosas. Y Jesús le estaba enseñando. Por eso había ese choque, porque ellos no podían aceptar que ese hijo de carpintero le esté enseñando cómo realmente es la doctrina de Cristo. Y quería tocar el punto también del que tú hablabas, y que igual tiene bastante sentido, de que no hay escritos contemporáneos, digamos. Tú decías que por qué los apóstoles no escribían de Jesús cuando Jesús estaba vivo, ¿cierto? O sea, no solamente los apóstoles, porque siendo una figura tan relevante, bueno, alguien dice, bueno, este tipo está reviviendo gente, o sea, Claro. oye, que escribo, oye, acá hay un tal Jesús que en los tiempos de ahora está
revivió personas, o sea, revivió a Lázaro, convirtió el agua en vino. ¿Qué pasa con este tipo? Y si hubiera corrido Claro, la masa, bueno, y tendría un montón de seguidores, imagino que hubiera sido mucho más no relevante había en vida. prensa. Claro, claro. Pero Eh, hay que hacer una salvedad, porque no hay que olvidar que siempre tenemos que llevar todo al contexto. Y en el contexto judío, romano, greco-romano, de esa época, del siglo primero, eh, hay que mencionar que la transmisión era oral. O sea, cuando uno sabía algo, aprendía algo, comunicaba algo, siempre se transmitía oralmente. No estaba la cultura de escribir. No, esa cultura no estaba ya, no estaba implantada en ese entorno, sino que era el traspaso oral, de boca a boca. Por eso se reunía tantas personas a conversar, porque esa era la manera de transmitir la información. Entonces, por ese punto también tenemos que entender por qué las personas no iban escribiendo los milagros de Jesús, no iban registrándolo. No existía esa cultura. Lamentablemente, porque si hubiese existido, hubiésemos tenido un montón de escritores que hubiesen hablado de estas cosas, quizás. Y si hubiesen sido más visionarios, hubiesen dicho, puta, voy a escribir porque aquí me hago, no sé, pues me hago famoso, me hago la América, pero no existía tal cultura. También otro punto, yo me acuerdo que esto es una duda también que hace tiempo conversé, no me acuerdo con quién. Pero la gente de esa época, cuando vino Cristo, y tú lo mencionaste, pensaba que el fin del mundo, la segunda venida de Cristo, iba a ser pronto, iba a ser ya. Ujú. Entonces, no, con menor razón, no había pensamiento de escribir porque ellos pensaban que ya venía Cristo. Entonces, la urgencia de ese entonces era la predicación, convertir a las personas, bautizarla, hacer discípulos. Esa era la urgencia de los discípulos, la época, porque muchos pensaban que Jesús venía ya, entonces había una urgencia por ir a predicar, ir a predicar, ir a predicar. Entonces ya tenemos dos factores que son súper importantes para la época. Ujú. Otro también es que en ese entonces las comunidades cristianas iban creciendo. Tenemos que entender que esto nace en un pequeño pueblo y empieza cada vez a expandirse más. Y esa expansión es progresiva a través del tiempo. Entonces, a medida que el cristianismo fue creciendo, que los discípulos iban viajando de aquí para allá, empezaron de a poco a escribir las cartas de Pablo. eh, Empezó de a poco, digamos, el tema de la escritura. Ojalá hubiese sido al instante, pero de a poco, entonces, a medida que iba creciendo el cristianismo. Entonces, por ese lado, también tenemos que entender por qué no hay escritos, digamos, justamente cuando Jesús estaba vivo. Eh, y también hay que mencionar que a medida que fue creciendo el cristianismo, eh, empezó a haber una preocupación, por así decirlo, por los apóstoles, por las muertes de los apóstoles. Sabían que el pueblo cristiano era un pueblo perseguido, era un pueblo torturado y ejecutado en su inicio, no olvidemos eso. Entonces, a medida que iban encarcelando, matando, ejecutando a cristianos, empezó a surgir la necesidad de escribir, porque, por ejemplo, no sé, pues, sabían que los cristianos sabían que estaban persiguiendo, por decirte, a Mateo. Entonces empezó ahí, pucha, antes que atrapen a Mateo, escribamos sus enseñanzas. Entonces fue progresivo, ¿me entiendes? Entonces, porque no había una cultura de escribir, pero eh, condicionados por el entorno, por la persecución de los cristianos, por la geografía, por la cultura, empezó el pueblo cristiano a tener la necesidad de comenzar a registrar los hechos, las enseñanzas. Entonces, por ese lado se justifica, y a mi parecer se entiende bastante bien por qué no hubo escritos contemporáneos a la vida de Jesús. Y estas razones para mí son muy coherentes. La verdad, no sé qué te parece a ti, no sé si la habías escuchado antes. Sí, ¿Cuál es tu sí, opinión? sí, evidentemente hay cosas que para estas figuras mesiánicas, porque a ver, Jesús no fue el primer ni el único Mesías que hubo en el tiempo, o sea, también de las figuras mesiánicas que también es nombrada por la Biblia es
y que se cree hoy en día que fue el mentor de Jesús, fue Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista, claro, el que le cortaron la cabeza. Sí. Y creen que, bueno, los historiadores y bueno, este mismo consenso creen que Jesús era un discípulo de Juan el Bautista y que de ahí nace su legado y siendo la misma figura de Juan el Bautista. Y por eso entendían, y Jesús entendía que en algún momento también iba a morir. Bueno, esto es el consenso. Es muy interesante escuchar a lo que dice Piñero, porque Piñero habla mucho de estos temas que son bastante interesantes y que te dan una visión más histórica del personaje, desmitificándolo un poco de los contextos bíblicos, sino que haciéndolo un poquito más humano el personaje a lo que nos cuentan un poco en la Biblia. Pero de ahí nacen. Yo creo que hemos hablado de todo en realidad. Hay evidencias para debatir, tenemos miles. Debatir de su existencia como para debatir también de su no existencia. Yo creo que este tema podríamos hablar miles de horas, pero la evidencia están ahí, nuestras dos visiones también están ahí, y creo que seguir abordando el tema quizás sería una lucha interminable de debatir si es que existe o no. Evidentemente los judíos hablaban, el escribir era muy poco dado para ellos, porque la palabra de Dios era un conocimiento que tenía que ser escuchado por las personas y ser transmitido como la esencia de la transmisión del habla a sus discípulos, no a través de escritos, porque los escritos de repente se pueden malinterpretar. Y lo que pasa hoy día tenemos muchas religiones que giran alrededor de Jesús por los mismos escritos, porque hay algunos que interpretan de forma distinta, claro, la Biblia. O sea, tenemos las religiones católicas, evangélicas, la más un sinnúmero, sí. Un sinnúmero de religiones que tienen otras interpretaciones de la Biblia. Entonces, por lo mismo, o viendo esa visión, los primeros judíos decían que estas transmisiones tenían que ser traspasadas de manera oral para que el mensaje no se tergiversara en lo que hoy día vemos con los escritos de la Biblia y con las distintas religiones. Así que, evidentemente, estoy de acuerdo contigo que esto era poco escrito. Pero sí, habían historiadores, había gente que escribía y había gente de la época de Jesús que también escribía, y es lo que yo digo que es raro que tampoco se haya producido. Pero en fin, puede haber sido que tampoco en ese momento haya sido tan importante, o que o que simplemente no se escribió por tema de que no llegaron a oídos de la gente que escribía, o bueno, qué sé yo. Sin embargo, o simplemente la gente no creía. Sí, igual fue un tema que fue creciendo después de la muerte de Cristo. Después de la muerte de Cristo. Claro. Sin embargo, hay que ser consciente que a pesar de lo que yo creo, a pesar de lo que tú puedas creer, es que aquí el consenso de los historiadores y de la gente que investiga el tema dice que Jesús debió haber existido la figura del personaje. Ahora, la figura del personaje buen dicho. Sí. Debió haber existido. Ahora, lo que sí hay que diferenciar, y aquí es donde diferencian los historiadores o los estudiosos del tema, es que la figura de que, como conoce la figura del cristianismo, Jesús propiamente tal, es muy diferente el Jesús cristiano al Jesús histórico. Los estudiosos hablan ¿de qué vamos a hablar? ¿Del Jesús mesiánico, el Jesús cristiano, o vamos a hablar del Jesús histórico? Lo separan muy bien estos estudiosos. Entonces, la figura histórica, que hoy día no tocamos mucho la figura histórica, sino que hicimos una mezcla entre varios, es muy distinta a lo que nosotros creemos que es Jesús. Es muy distinto. Los historiadores, así en breve resumen, dicen que Jesús fue una persona ordinaria, que no consiguió nada en su ministerio, que fue crucificado como cualquier otro gente, y que tuvo un par de discípulos, y que tuvo la suerte que después mortem llegó a Pablo de Tarso, y que lo transformó en la figura de Jesús. Pero en sí, en vida, Jesús no fue más que uno de los tantos discípulos, de los tantos mesías de la época. Así que... Claro, ahí podemos tener puntos de vista totalmente diferentes. Uno como basado en la fe, uno
cree que Jesús vino y cumplió con su ministerio y con una misión que él tenía. Y para un cristiano eso es infinitamente, digamos, mayor a todo. Cuando uno comprende, por ejemplo, para no andar mucho en este tema, entiendo que es un tema muy profundo, pero cuando uno como cristiano entiende la misión que vino a hacer Jesús aquí en la tierra, nunca va a estar de acuerdo, por ejemplo, con una afirmación como esa. Claro, Sí, sino que logra comprender el impacto, pero claro, coincidimos, es una visión basada en fe. por Claramente, eso, si como, uno lo ve de afuera, lo entiendo perfectamente. Por eso te digo, en el mundo cristiano uno nunca podría estar de acuerdo con esa afirmación, pero fuera del mundo cristiano entiendo que se pueda ver así. Que se pueda porque claro, Jesucristo su vida no estuvo, él no llegó a ser gobernante, no llegó a comandar ejército, no llegó a derrocar un imperio. No lo hizo. Su misión no era esa, era otra. Entonces, depende el punto de vista, podemos decir si la figura de Jesucristo fue muy trascendente o, como tú decías, la trascendencia se la dio, digamos, por ejemplo, en este caso, como tú mencionabas, Pablo. no, por eso decía yo que ahí por eso nace la división del Jesús cristiano Claro. y del Jesús histórico. Exacto. Y la evidencia, bueno, son las que son y te las dan a conocer y ahí prima lo que vas tú a interpretar. Si lo tomas o te vas por la parte de la fe. Claro. Son cosas que ahí cada una de las personas interpretará como ellos viven a Jesús. Así que no sé si te parece que vamos concluyendo o quieres hablar de Sí. algún tema en concreto. No. No, me parece bien porque en realidad el tema es que lo habíamos comentado Sí. fuera de grabaciones, que el tema de Jesucristo es siempre un tema que te da mucha arista. O sea, nosotros podemos estar hablando de Jesucristo, pero de repente podemos agarrar un hilito y nos vamos por otro Sí, lado. sí, Y un sí. tema Da para mucho. interminable, sí, es Sí, un da tema para mucho. Da para mucho, para muy, muchos muy extenso. capítulos, para muchos temas, para muchas cosas de debatir. Sí, pero hoy día nos concentramos, digamos, en la figura de Jesucristo, la figura histórica, pincelada, digamos, Sí. exponiendo cada uno nuestros argumentos, nuestros puntos de vista, vale los dos lados en realidad. Yo sé que por un lado está lo que es lógico fuera de la fe y el otro lado está, digamos, lo lógico, pero basado siempre en la fe. Y ahí uno presentamos, digamos, nuestros argumentos, nuestros puntos de vista y la verdad lo que buscamos con esto no es convencer al otro, no es convencer a la gente, sino que muchas veces personas pueden sentirse identificadas quizás con nuestros puntos de vista y eso es lo interesante de todo esto. O alguien quizás puede tener un tercer punto de vista diferente y si lo quiere compartir, bienvenido sea. Así es. Yo creo que quedó un tema bastante interesante. Tomamos unos temas bastante profundos, bastante que son Ujú. debatibles. Y creo que tocamos varias cosas que abarcan bastante lo que nosotros quisimos hablar en este tema, que era de la vida de Jesús. Hablamos de su influencia, hablamos del mito, hablamos de la trascendencia histórica, su trascendencia histórica, lo comparamos con otros personajes, vimos la visión de cada uno de nosotros, los interlocutores que estuvimos aquí Ujú. charlando de nuestras creencias, las evidencias que hay sobre la existencia de Jesús y tocamos milagros, cosas que hubieron y cosas también, temas, datos que son bastante interesantes, como lo que hablábamos de la palabra Israel. Así que Ujú. creo que quedó, yo por lo menos me lo pasé súper bien hablando de este tema, súper bien. No sé, Francisco, si para ti fue lo mismo, yo lo disfruté bastante. No, la verdad Y, igual. Sí. y creo que Jesús hoy en día es un tema que se puede seguir debatiendo, se puede seguir hablando mucho, hay mucho todavía por saber, hay mucho tema por descubrir. Hoy día se siguen haciendo excavaciones en Israel, en los alrededores donde se cree que Jesús visitó, se han descubierto un fin de cosas que también son, que siguen sumando evidencia sobre este personaje y Ujú. que yo creo que tenemos Jesús para muchos años más, Jesús para muchos temas más y seguir hablando de estos temas sin duda enriquecen también el conocimiento y también para los hombres de fe
también, evidentemente, me imagino que también sembrará también frutos en la fe y de lo que ellos creen. Así Exacto. que simplemente espero que les haya gustado este tema. Si tienen visiones distintas a lo que se habló acá, si tienen algo que comentar o datos interesantes que a lo mejor nosotros desconocemos o nos saltamos en este debate, háganlo saber a través de los comentarios, a Claro. través de sus likes. Tenemos pocos videos porque somos un canal relativamente nuevo, que los pueden ir a ver, son bastante interesantes, hablan de temas que yo creo que a todos nos interesan, sobre la vida en el universo, tenemos historias sobre el Vaticano y tenemos también esta figura que fue nuestro primer video sobre la vida de Jesús, realidad o mito. Es un video bastante interesante, lo invito a suscribirse al canal, a ver nuestros videos, a comentar este podcast que lo vamos a estar Ujú. subiendo y espero que no sea el último, sino que tengamos siguiendo estos debates que son bastante interesantes y enriquecedores para nosotros y espero que también para ustedes como audiencia. Así Así que es. damos por concluido este podcast. Francisco, te agradezco por esta conversación. Igual Como a ti, insisto, gracias. me lo pasé súper bien y espero seguir haciendo este tipo de podcast y seguir con ustedes, la audiencia, y que les encante nuestro contenido. Así que eso, muchas gracias y nos vemos en otro capítulo de Gnosis.